Apareció de la oscuridad, con una sonrisa en el rostro, y todo el salón se quedó en silencio. Todos pensaban que era solo otra noche glamurosa entre ricos, pero entonces él besó su mano frente a todos, y justo en ese momento su ex comprendió. Todo lo que creía una victoria se estaba derrumbando en vivo. El elegante salón del Hotel Imperial estaba iluminado por cálidas luces doradas que se reflejaban sobre el brillante piso de mármol. Aquella noche se celebraba la reunión anual de inversionistas de una reconocida empresa tecnológica, uno de esos eventos exclusivos donde solo se veían empresarios, altos ejecutivos y figuras influyentes del sector. A mi alrededor se escuchaban conversaciones educadas, risas discretas y el suave sonido de copas de cristal chocando entre sí. Respiré hondo mientras acomodaba con algo de nerviosismo la manga de mi vestido azul marino. No era llamativo ni exagerado, simplemente elegante y sencillo. Aún así, yo sabía perfectamente todo lo que me había costado llegar hasta un lugar como ese. Después de años de trabajo constante y muchos sacrificios, había logrado convertirme en directora de desarrollo estratégico en una empresa emergente que empezaba a llamar la atención en el mercado internacional. Pero esa noche, mi reto no era solo profesional. En el fondo, sabía que también iba a enfrentar algo mucho más personal, mi propio pasado. «No pensé que tendrías el valor de venir», dijo una voz masculina a mi espalda, cargada de burla. Cerré los ojos por un segundo antes de girarme. Habría reconocido esa voz en cualquier parte. Era Esteban Rivas, mi exesposo, el mismo hombre que alguna vez juró que me amaría para siempre y que con el tiempo terminó destruyendo mi confianza, mi estabilidad económica y casi también mi autoestima. Esteban se veía impecable, vestido con un traje negro hecho a la medida, con esa sonrisa arrogante que conocía demasiado bien. A su lado estaba una mujer joven y glamurosa que lo sostenía del brazo mientras me observaba con una mezcla de curiosidad y cierta superioridad. «Vine por trabajo», respondí con calma, manteniendo la cabeza en alto. Esteban dejó escapar una risa baja. «Trabajo, claro», dijo con sarcasmo. «Recuerdo cuando apenas podías pagar tus cursos de especialización». Luego añadió con una sonrisa torcida. «Qué rápido cambian las cosas. O tal vez solo estás fingiendo que han cambiado». Sus palabras me hicieron sentir el pinchazo de un recuerdo incómodo. Durante nuestro matrimonio, Esteban había controlado cada gasto y cada decisión de mi vida, y cuando decidí divorciarme, se aseguró de que me quedara prácticamente sin nada, usando toda su influencia legal y económica para dejarme en una situación muy difícil. Pero yo había logrado reconstruir mi vida desde cero. «No tengo que fingir nada», respondí con firmeza. «Todo lo que tengo hoy lo he construido con mi propio esfuerzo». La joven, que estaba colgada del brazo de Esteban, decidió intervenir. Me miró con una sonrisa afilada, casi venenosa, y dijo: «Cariño, ella es la famosa ex esposa de la que me hablaste, la que decía que quería convertirse en empresaria». Esteban asintió de manera exagerada, como si estuviera actuando en un escenario. «La misma», dijo, «Valeria, la eterna soñadora». Yo me quedé en silencio. Con los años había aprendido algo muy claro. Responder a las provocaciones de Esteban solo servía para inflar aún más su ego. Pero él todavía no había terminado. «¿Sabes qué?», continuó, levantando un poco la voz para que la gente alrededor pudiera escucharlo. «Tal vez deberías contarle a todos cómo terminaste vendiendo tus joyas después del divorcio». Aquello fue bastante teatral. Varias personas cerca de nosotros giraron la cabeza para mirar, y el murmullo a nuestro alrededor empezó a crecer poco a poco. Sentí mi corazón golpear con fuerza contra mi pecho, pero me obligué a mantener el rostro tranquilo. No iba a darle el gusto de verme débil. «Vendí lo que fue necesario para empezar de nuevo», respondí con calma, «y no me avergüenza en absoluto». Esteban sonrió con una falsa expresión de admiración, como si estuviera impresionado. «¡Qué inspirador!», dijo con sarcasmo, «aunque debo admitir que me sorprende verte aquí. Este tipo de evento suele ser para gente que realmente mueve millones». Sus palabras cayeron como un golpe perfectamente calculado. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, mientras que otros parecían disfrutar del pequeño espectáculo que se estaba formando. Apreté mi copa con firmeza antes de responder. «Mi empresa está negociando un contrato importante esta noche», dije con serenidad. «Por eso estoy aquí».
Esteban soltó una carcajada abierta. ¿Tu empresa? ¿La startup que nadie conoce?, dijo con burla. Vamos, Valeria, no necesitas inventar historias solo para sentirte importante. El comentario provocó algunas risas discretas entre ciertos asistentes, especialmente de quienes reconocían a Esteban como uno de los inversionistas principales del evento. Poco a poco, la humillación empezaba a volverse pública, exactamente como él quería. Sentí como la tensión me apretaba la garganta. Durante años, Esteban había dominado cada conversación y cada situación social. Siempre utilizaba su dinero y su influencia para aplastar a cualquiera que se cruzara en su camino. Pero yo ya no era la misma mujer que él recordaba. Justo antes de que pudiera responder, el presentador del evento apareció en el escenario y tomó el micrófono. Damas y caballeros, en unos minutos comenzaremos con la presentación de nuevos proyectos, anunció. También esperamos la llegada de uno de nuestros inversionistas principales, quien confirmó su asistencia a última hora. Esteban sonrió con evidente orgullo. Probablemente vienen a verme, susurró mientras se inclinaba un poco hacia mí. Después de todo, soy uno de los mayores accionistas aquí. No respondí. En cambio, miré mi teléfono discretamente. Acababa de llegar un mensaje. Estoy en camino. 5 minutos. Mi corazón dio un pequeño salto al leerlo. Guardé el teléfono con cuidado. Esteban notó de inmediato el pequeño gesto cuando miré mi teléfono. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó con ese tono burlón que siempre usaba. No me digas que trajiste una cita imaginaria para no sentirte tan sola. Lo miré directamente a los ojos. No tengo por qué explicarte nada. Esteban levantó las cejas con exageración, como si mi respuesta le pareciera divertida. Oh, claro, dijo. Supongo que después de nuestro divorcio no has tenido demasiada suerte en el amor. No debe ser fácil encontrar a alguien dispuesto a aguantar todas tus ambiciones. La mujer que estaba a su lado soltó una pequeña risa, suave pero claramente malintencionada. Por un momento, una ola de recuerdos me atravesó. Recordé las noches llenas de discusiones, las promesas que nunca cumplió y aquel día en que firmé los papeles del divorcio con las manos temblando. Pero también recordé algo más fuerte, la determinación que nació en mí después de todo eso. Tal vez no sea fácil, respondí con calma, pero prefiero 1000 veces estar sola que mal acompañada. Mi comentario provocó un leve murmullo entre algunas personas que estaban cerca. Por un segundo, el rostro de Esteban se tensó, aunque rápidamente volvió a ponerse su sonrisa arrogante. «Sigue siendo igual de dramática», dijo. En ese mismo instante, las grandes puertas del salón principal se abrieron. El ruido de las conversaciones comenzó a bajar poco a poco mientras muchas personas giraban la cabeza hacia la entrada. 2 asistentes del hotel se colocaron a cada lado de la puerta y primero entró un pequeño grupo de seguridad. Después apareció él. Era un hombre alto, con una presencia imponente, vestido con un traje gris oscuro perfectamente entallado. Desde donde yo estaba, incluso antes de saber quién era, se podía sentir la autoridad natural que transmitía. Caminaba con paso firme, acompañado por el director general del evento, que parecía prestar atención absoluta a cada palabra que el hombre decía. El murmullo del salón se transformó en susurros llenos de sorpresa. «No puede ser, es él. ¿De verdad vino?» Esteban frunció el ceño, claramente confundido mientras observaba todo. «¿Quién es?», preguntó su acompañante en voz baja. Antes de que alguien pudiera contestarle, el presentador volvió a hablar desde el escenario, visiblemente emocionado. Damas y caballeros, esta noche tenemos el honor de recibir a uno de los empresarios más influyentes de todo el continente, el fundador del grupo Ardent Global, el señor Alejandro Castellanos. El nombre cayó sobre el salón como una bomba silenciosa. Incluso Esteban abrió ligeramente los ojos, sorprendido. Alejandro Castellanos era conocido por manejar inversiones de miles de millones en tecnología, energías renovables y proyectos de desarrollo internacional. Tenía fama de ser un hombre reservado, pero también de tener un talento extraordinario para transformar pequeñas empresas en gigantes corporativos. Alejandro siguió avanzando por el salón con tranquilidad, saludando con cortesía a algunos inversionistas que se cruzaban en su camino.
En ese momento sentí que mi respiración se detenía por un instante. Nuestras miradas se encontraron. Y entonces, para sorpresa de todos, Alejandro me sonrió con una calidez inesperada. Sin dudarlo, empezó a caminar directamente hacia mí. Con cada paso que daba, el silencio en el salón parecía hacerse más profundo. Varias personas comenzaron a seguir su camino con evidente curiosidad mientras él avanzaba por el salón. Esteban también lo observaba, claramente confundido. Entonces Alejandro se detuvo justo frente a mí. «Perdón por llegar tarde», dijo con una voz tranquila pero firme. Sin dudarlo, pasó suavemente su brazo alrededor de mi cintura y luego tomó mi mano para besarla con elegancia. Tenía una reunión imposible de posponer, esposa. En ese momento, el silencio en el salón se volvió total. La copa de champán casi se le resbaló de la mano a la joven que estaba con Esteban. Y Esteban, bueno, el color empezó a desaparecer de su rostro poco a poco. Yo mantuve la mirada fija en Alejandro, sintiendo una mezcla extraña de alivio, emoción y una fuerza inesperada creciendo dentro de mi pecho. Alejandro entonces se giró hacia Esteban con una expresión educada, aunque en sus ojos brillaba algo difícil de descifrar. «Disculpe», dijo con cortesía. «¿Interrumpimos algo importante?» Esteban abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente fuera de control. El silencio que llenó el salón era tan pesado que parecía detener el tiempo. Decenas de miradas estaban clavadas en nosotros, y después en Esteban, cuyo rostro había pasado de arrogante a rígido como una piedra. Finalmente, Esteban se aclaró la garganta, intentando recuperar un poco de compostura. «No, para nada», respondió, forzando una sonrisa. «Solo estábamos conversando». Alejandro asintió con educación, pero pude notar cómo su mirada recorría rápidamente toda la escena. Era el tipo de hombre que entendía lo que estaba pasando sin necesidad de que nadie se lo explicara. «Me alegra escuchar eso», dijo con calma. «Mi esposa me comentó que esta reunión era importante para su empresa, así que decidí acompañarla». La palabra esposa volvió a resonar entre los invitados. Sentí el brazo de Alejandro alrededor de mi cintura, firme y seguro. No era un gesto exagerado ni posesivo. Era algo distinto, protector, natural, real. Y para mi sorpresa, me hacía sentir más tranquila de lo que esperaba. La mujer que estaba con Esteban dio un pequeño paso hacia atrás, claramente incómoda con toda la situación. «Cariño, creo que deberíamos ir a saludar a otras personas», susurró ella, tirando suavemente del brazo de Esteban. Pero él ni siquiera se movió. Sus ojos seguían fijos en mí. «No sabía que te habías vuelto a casar», dijo al final, intentando sonar despreocupado. Lo miré con serenidad. No era algo que necesitara anunciarte. Alejandro observó nuestro intercambio en silencio, aunque su expresión se volvió un poco más fría. «¿Tienen algún vínculo profesional?», preguntó con aparente curiosidad. Esteban tragó saliva antes de responder. «Fuimos pareja hace años». Entiendo, respondió Alejandro con calma. Espero que la conversación haya sido cordial. La frase sonó educada, pero el mensaje que llevaba detrás era bastante claro. Algunas personas que estaban cerca comenzaron a mirarse entre ellas, como si todos hubieran entendido la tensión que flotaba en el aire. Antes de que Esteban pudiera decir algo más, el director del evento se acercó rápidamente, visiblemente entusiasmado. «Señor Castellanos, es un verdadero honor tenerlo aquí esta noche. Nos gustaría comenzar con la presentación principal, si usted está listo». Alejandro asintió con tranquilidad. «Por supuesto», dijo, «pero antes me gustaría escuchar el proyecto que representa a mi esposa». Sus palabras provocaron un murmullo inmediato entre los invitados. El director del evento parpadeó, algo confundido. «¿Se refiere a la empresa Novatech Solutions?» «Exactamente», respondió Alejandro con naturalidad. «Estoy particularmente interesado en su propuesta de expansión energética». Abrí un poco los ojos, sorprendida. No tenía idea de que Alejandro había estudiado mi proyecto con tanto detalle. Esteban también reaccionó. Su expresión cambió de inmediato, pasando de arrogancia a algo mucho más cercano a la incredulidad. Y tal vez preocupación.
Novatec era, precisamente, la empresa que él había ridiculizado apenas unos minutos antes. Curioso, murmuró Esteban, porque según los reportes financieros, Novatec sigue siendo una compañía bastante pequeña. Por primera vez, Alejandro le miró directamente. Las empresas pequeñas suelen ser las más innovadoras, respondió con calma. Solo necesitan el respaldo adecuado. La atención en el salón aumentó al instante. El director del evento sonrió con un ligero nerviosismo. Bueno, entonces invitamos a la señora Montes a subir al escenario para presentar su propuesta. Sentí que mi corazón empezó a latir con más fuerza. Había pasado meses preparando esa presentación, pero ahora, después de todo lo que había ocurrido con Esteban y con prácticamente todo el salón mirándome, el reto parecía mucho más grande. Alejandro se inclinó ligeramente hacia mí y dijo en voz baja: «Confío en ti». Solo 2 palabras, simples pero llenas de significado. Respiré profundamente y caminé hacia el escenario con toda la elegancia y determinación que pude reunir. Mientras avanzaba, sentía decenas de miradas siguiéndome, y también podía sentir, incluso sin verlo, la mirada silenciosa de Esteban detrás de mí. Subí al estrado y tomé el control remoto de la pantalla. «Buenas noches», comencé con voz firme. «Represento a Novatec Solutions, una empresa dedicada a desarrollar sistemas de energía sostenible accesibles tanto para comunidades urbanas como rurales». La pantalla detrás de mí comenzó a mostrar gráficos, diseños de prototipos y estadísticas de crecimiento. Expliqué cómo nuestra tecnología podía reducir los costos de energía en más del 40%, además de utilizar materiales reciclables y procesos de producción con bajo impacto ambiental. Hablé con pasión, con claridad y con una seguridad que, para ser honesta, ni yo misma sabía que tenía. Poco a poco, el ambiente del salón empezó a cambiar. El escepticismo inicial fue dando paso a un interés cada vez más real. Cuando terminé, hubo unos segundos de silencio, y luego comenzaron los aplausos. Primero fueron pocos, pero rápidamente crecieron hasta llenar todo el salón. Sonreí levemente, agradecida. Cuando bajé del escenario, el director del evento se acercó a mí con un entusiasmo imposible de disimular. «Una presentación impresionante, señora Montes», dijo el director del evento cuando me acerqué. Yo apenas iba a responder cuando Alejandro habló primero. «Mi corporación está interesada en liderar la ronda principal de inversión». El anuncio provocó de inmediato una ola de murmullos por todo el salón. Uno de los inversionistas que estaba cerca levantó la voz. «¿De cuánto estamos hablando, señor Castellanos?». Alejandro respondió con absoluta tranquilidad, como si estuviera mencionando una cifra común. $250 millones para la primera fase de expansión internacional. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Varias personas se miraron entre sí con incredulidad. Otros sacaron sus teléfonos rápidamente, probablemente buscando información sobre Novatec. Esteban, por su parte, se quedó completamente inmóvil. Finalmente habló, intentando recuperar su aire de autoridad. «Eso es una apuesta demasiado grande para una empresa que no tiene un historial sólido». Alejandro lo miró con calma, sin mostrar la menor señal de incomodidad. «Yo no invierto en historial», respondió. «Invierto en visión, liderazgo y potencial». Luego añadió con voz firme: «Y Novatec tiene los 3». Sentí que un nudo se formaba en mi garganta, aunque me obligué a mantener la compostura profesional. «Agradecemos su confianza, señor Castellanos», dije con seriedad. Alejandro me dedicó una leve sonrisa. «Siempre apoyaré proyectos que realmente puedan cambiar vidas». El director del evento intervino rápidamente, claramente emocionado. «Con una inversión de este nivel, Novatec se convierte automáticamente en socio estratégico de nuestro programa global. ¡Felicitaciones!». Los aplausos volvieron a llenar el salón. En ese momento, Esteban dio un paso hacia adelante, visiblemente alterado. «Esto es un conflicto de intereses», dijo con dureza. «Está invirtiendo porque ella es su esposa». Varias personas se giraron hacia él, sorprendidas por su tono. Alejandro, sin embargo, no levantó la voz.
Estoy invirtiendo porque su empresa tiene una tecnología revolucionaria, respondió con calma. El análisis fue realizado por mi equipo internacional durante los últimos 3 meses. Sus palabras cayeron como un golpe directo. Yo miré a Alejandro, sorprendida otra vez. No tenía idea de que mi empresa había sido evaluada en secreto durante tanto tiempo. Esteban frunció el ceño. Aún así, parece muy conveniente. Entonces Alejandro dio un paso hacia él. Señor Rivas, dijo con tranquilidad, según tengo entendido, usted también ha respaldado proyectos liderados por familiares en el pasado. Un murmullo incómodo recorrió el salón. El rostro de Esteban perdió aún más color. Alejandro continuó, siempre con ese tono educado, pero ahora claramente implacable. La diferencia es que mis inversiones siempre pasan por auditorías independientes. Supongo que las suyas también, ¿verdad? El silencio que siguió fue brutal. Algunos inversionistas comenzaron a mirarse entre ellos, recordando viejos rumores sobre negocios poco transparentes relacionados con Esteban. La joven que estaba con Esteban soltó lentamente su brazo, claramente incómoda con todo lo que estaba pasando. Esteban intentó decir algo, pero no logró formar una frase coherente. Alejandro, en cambio, dio un pequeño paso hacia atrás y volvió a adoptar su postura tranquila. No era mi intención incomodarlo, dijo con calma. Solo quería aclarar cualquier duda sobre la legitimidad de mi decisión. El director del evento intervino rápidamente para aliviar la tensión que todavía flotaba en el ambiente. Bueno, creo que todos podemos estar de acuerdo en algo, dijo con una sonrisa diplomática. Novatec será, sin duda, una incorporación extraordinaria para nuestro programa. La música suave volvió a llenar el salón, y poco a poco las conversaciones comenzaron a retomarse. Pero el ambiente ya no era el mismo. Varias figuras importantes empezaron a acercarse a mí para felicitarme, hacer preguntas y hasta proponer futuras reuniones. Mientras tanto, Esteban se quedó a cierta distancia, prácticamente aislado. Lo vi observar en silencio cómo la mujer que él alguna vez pensó que había destruido, ahora era el centro de atención de todo el evento. Unos minutos después, cuando la multitud empezó a moverse hacia la zona de networking, Alejandro y yo caminamos hacia una parte más tranquila del salón. Entonces, finalmente, solté una pequeña risa nerviosa. Eso fue abrumador. Alejandro me miró con una expresión cálida. Lo manejaste perfectamente. Lo miré con curiosidad. No sabía que tu equipo estaba evaluando Novatec. Él asintió con tranquilidad. Lo estaban haciendo incluso antes de que nosotros nos conociéramos formalmente, admitió. Tu trabajo me impresionó mucho antes de que me enamorara de ti. Sentí que mi corazón se aceleraba. Pensé que solo estabas ayudándome esta noche. Alejandro negó suavemente con la cabeza. Nunca haría algo que pusiera en duda tu talento, dijo con seriedad. Solo vine para asegurarme de que nadie intentara minimizarlo. Lo observé en silencio, sintiendo que mis ojos se humedecían un poco. Gracias. Alejandro tomó mi mano con delicadeza. No tienes que agradecerme por respetarte. En ese momento, a lo lejos, pude ver a Esteban observándonos. Su expresión estaba llena de frustración, incredulidad y algo que nunca le había visto antes: arrepentimiento. Pero para mí, ese capítulo de mi vida ya estaba completamente cerrado. A medida que la noche continuaba, la reunión dejó de ser solo un evento de negocios y empezó a sentirse más como una celebración del éxito de Novatec. Nuevas alianzas comenzaron a surgir, y poco a poco el nombre de Valeria Montes empezó a resonar entre varios de los líderes empresariales presentes. Y por primera vez en muchos años, ya no sentía miedo de mi pasado, porque ahora estaba caminando hacia un futuro que había construido con mi propio esfuerzo, y junto a alguien que me valoraba exactamente por quien soy.